Mi cuñado envió un video de él golpeando a mi hijo mientras yo estaba en servicio militar. Lo que sucede cuando los soldados no están en casa para proteger a sus hijos es inimaginable. Mi hijo lloraba. Por favor, detente. Mi papá vendrá por ti. Él se rió y dijo, ¿ese debilucho? No le tengo miedo. Luego mi esposa añadió, él es solo un mecánico que limpia llantas militares. No sabían que yo era de fuerzas especiales. El interrogador más letal. Sostuve mi teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería mientras veía la grabación. ¡Detente ahí! Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. La traición familiar que sentí fue instantánea, como un cuchillo atravesando mi pecho. Mi hijo Miguel, de apenas 8 años, tenía el labio partido y un moretón formándose en su mejilla, mientras Carlos, el hermano de mi esposa Lucía, lo sujetaba contra la pared. «Tu papá no es nadie», le decía entre risas. «Solo un cobarde que prefirió el ejército antes que a su familia». Lo que más me destrozó no fue solo la violencia, sino ver a Lucía parada en el fondo, observando todo sin intervenir. 15 años de matrimonio, y ahora veía a una extraña, una mujer que permitía que golpearan a nuestro hijo mientras yo arriesgaba mi vida a miles de kilómetros de distancia. La confrontación sería inevitable, pero primero necesitaba controlar la rabia que me consumía. En mis 10 años como parte de las fuerzas especiales, había aprendido que la venganza es un plato que se sirve frío. Estaba en mi tercer despliegue en Siria cuando recibí ese video. No fue enviado directamente a mí, sino a mi compañero Rodríguez, con un mensaje que decía: «Mira cómo tu amigo el soldadito ni siquiera puede proteger a su propio hijo». Carlos no sabía que Rodríguez me lo reenviaría inmediatamente. No era la primera vez que mi cuñado mostraba su desprecio hacia mí. Desde que me casé con Lucía, Carlos siempre me consideró inferior, un simple soldado sin educación que no merecía a su hermana de buena familia. La realidad era muy diferente. Mi posición como mecánico era solo una cobertura. En los últimos 8 años, había sido entrenado como especialista en interrogatorios y operaciones encubiertas. Mi trabajo consistía en extraer información vital de los enemigos más peligrosos, utilizando métodos que nunca discutía con mi familia. Había desarrollado habilidades para leer a las personas, detectar mentiras y, cuando era necesario, aplicar presión psicológica que podía quebrar hasta la voluntad más fuerte. «Necesito una licencia de emergencia familiar», le dije a mi comandante después de mostrarle el video. El coronel Mendoza, quien conocía mi verdadera función en la unidad, asintió gravemente. «Tienes 48 horas para arreglar esto y volver, Ramírez. Lo que sea que estés pensando, recuerda que no estás en territorio hostil, estás en casa». No respondí. No había necesidad. Ambos sabíamos que lo que estaba a punto de hacer no aparecería en ningún manual militar. Durante el vuelo de regreso a México, repliqué mentalmente cada segundo del video, analizando no solo las acciones de Carlos, sino también las expresiones de Lucía. Había algo más allá de la simple complicidad. En sus ojos vi algo que reconocí de inmediato por mi trabajo: culpabilidad mezclada con miedo. Mi esposa estaba ocultando algo mucho más grande que un simple resentimiento familiar. Mientras el avión descendía hacia Ciudad de México, recibí otro mensaje de Rodríguez. «Acabo de enterarme que tu cuñado ha estado visitando tu casa regularmente durante tus 3 despliegues. Según fuentes confiables, no siempre llega solo». La humillación se transformó en una fría determinación. No iba simplemente a confrontar una agresión contra mi hijo. Estaba a punto de desenmascarar una traición que, sospechaba, había estado ocurriendo durante años bajo mi propio techo. Al aterrizar, no avisé a nadie de mi llegada. Alquilé un automóvil discreto y compré un teléfono prepago. Llamé a la escuela de Miguel y me identifiqué como su tío, diciendo que lo recogería temprano por un asunto familiar. La secretaria, que nunca me había visto en persona debido a mis constantes ausencias, no cuestionó nada. Cuando Miguel me vio esperándolo fuera de la escuela, corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. El moretón en su rostro había adquirido un tono púrpura intenso, y su labio aún estaba hinchado. «Papá, volviste», susurró, aferrándose a mí como si temiera que desapareciera. «Estoy aquí, campeón», respondí, controlando mi voz para no revelar la tormenta que rugía dentro de mí. «¿Quieres contarme qué pasó con el tío Carlos?». Miguel bajó la mirada, su pequeño cuerpo tensándose. «Tío Carlos viene mucho cuando no estás.
Él y mamá pelean, y luego... ¿Y luego qué, Miguel? Luego se encierran en tu habitación y hacen ruidos extraños. Cuando pregunté qué hacían, tío Carlos se enojó. Dijo que eras un tonto por dejarnos solos, que él cuidaba mejor a mamá que tú. Cuando le dije que eras un héroe, me golpeó. Cada palabra era como ácido corroyendo lo que quedaba de mi matrimonio. La justicia tendría que ser implacable. Pero primero debía poner a Miguel a salvo. Llevé a mi hijo a casa de mis padres, a las afueras de la ciudad. Mi madre, al ver el rostro golpeado de su nieto, no necesitó explicaciones detalladas. ¿Qué vas a hacer, Héctor?, preguntó, reconociendo la expresión en mi rostro, la misma que tenía mi padre, un ex militar condecorado. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, mamá. Establecer límites. Dejé a Miguel en manos seguras y me dirigí hacia mi casa, pero no para confrontar inmediatamente a Lucía. Primero, necesitaba evidencia. Evidencia que destruiría no solo mi matrimonio, sino también la respetable imagen que Carlos había construido como gerente de un banco importante y la reputación de Lucía como profesora universitaria intachable. En nuestro vecindario, instalé mi automóvil a una distancia prudente y esperé. Las técnicas de vigilancia eran mi especialidad. Mientras observaba mi propia casa, llamé a 3 contactos de confianza: mi abogado, un investigador privado que me debía varios favores, y Rodríguez, quien seguía en Siria, pero tenía acceso a recursos que yo necesitaría más adelante. No tuve que esperar mucho. A las 16:30, el lujoso Mercedes de Carlos se estacionó frente a mi casa. Lo vi entrar con la familiaridad de quien conoce el lugar perfectamente. No necesité mirar mi reloj para saber que era exactamente la hora en que Miguel normalmente regresaba de la escuela. Carlos esperaba encontrar a mi hijo solo con Lucía. Esperé 30 minutos más antes de acercarme. No llamé al timbre. Usé mi llave, abriendo la puerta tan silenciosamente como había entrado en edificios controlados por terroristas. Los sonidos provenientes de mi habitación confirmaron lo que ya sabía. La traición familiar estaba ocurriendo en mi propia cama. Me detuve frente a la puerta cerrada, respirando profundamente. Años de entrenamiento me habían enseñado a controlar mis emociones, a canalizar la rabia en acciones precisas y calculadas. Saqué mi teléfono y activé la grabación de video. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría muchas vidas para siempre, y necesitaba documentarlo todo. Abrí la puerta sin anunciarme. La escena frente a mí era exactamente como la había imaginado durante el vuelo. Lucía y Carlos, desnudos en nuestra cama matrimonial. Lo que no esperaba era su reacción. No hubo sorpresa inicial, ni el sobresalto normal de quien es descubierto. En su lugar vi algo mucho peor. Reconocimiento seguido de desprecio. «Vaya, miren quién decidió aparecer», dijo Carlos, sin molestarse en cubrirse. El gran soldado regresa a casa. Lucía al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada, cubriéndose con la sábana. «Héctor, no te esperábamos hasta dentro de 3 meses». «Claramente», respondí, manteniendo mi voz controlada mientras seguía grabando. La confrontación apenas comenzaba. «¿Dónde está Miguel?». Un destello de pánico cruzó el rostro de Lucía. «Debe estar en su habitación». «¿Por qué?». «No, no está allí. Fui a buscarlo a la escuela. Me mostró lo que su querido tío le hizo». Me acerqué a Carlos, quien finalmente comenzó a mostrarse incómodo. «¿Te sientes valiente golpeando a un niño de 8 años?» Carlos se levantó, enfrentándome con una arrogancia que solo puede nacer de años de impunidad. El mocoso necesitaba disciplina, algo que tú, evidentemente, no has podido darle mientras juegas a ser héroe en el extranjero. Lo que sucedió después fue tan rápido que ni siquiera Lucía pudo reaccionar. Mi entrenamiento tomó el control. Con movimientos precisos, inmovilicé a Carlos contra la pared, aplicando suficiente presión en puntos específicos para causarle un dolor intenso sin dejar marcas visibles. «Escúchame bien», susurré cerca de su oído, asegurándome de que mi teléfono captara cada palabra. «Lo que le hiciste a mi hijo es solo la primera razón por la que voy a destruirte. La forma en que lo haré dependerá de cuánta resistencia decidas ofrecer». «Suéltalo, Héctor, por favor», suplicó Lucía, ahora visiblemente asustada. «No es lo que piensas. Carlos solo viene a ayudarme cuando estás fuera». Solté a Carlos, quien cayó al suelo tosiendo y jadeando. Me volví hacia mi esposa, mostrándole el teléfono donde había estado grabando. ¿Y esta ayuda incluye dormir juntos en nuestra cama? ¿Incluye golpear a nuestro hijo cuando hace preguntas incómodas? Miguel exagera.
intervino Carlos, recuperando algo de su arrogancia. Apenas le di una lección. Además, ¿qué vas a hacer? ¿Denunciarme? Soy el subdirector del banco más importante de la ciudad. Tengo amigos en la policía, en el gobierno. Tú no eres nadie, Ramírez. Solo un peón prescindible que el ejército envía a morir. Sonreí por primera vez desde que entré en la habitación. No era una sonrisa de alegría, sino la expresión que mis objetivos en interrogatorios describían como aterradora por su calma. Te equivocas en tantos niveles, Carlos. Primero, Miguel está seguro con mis padres ahora, con evidencia fotográfica de lo que le hiciste. Segundo, no soy un simple soldado. Mi trabajo real tiene más que ver con la inteligencia militar y técnicas de interrogación que ambos preferirían no conocer. Y tercero, esta conversación está siendo transmitida en vivo a 3 personas: mi abogado, un investigador privado y mi comandante de unidad. La mentira sobre la transmisión en vivo era una técnica básica de interrogación. La verdad era que solo estaba grabando, pero la duda sembrada en sus mentes era suficiente. Vi el pánico creciendo en sus ojos mientras procesaban las implicaciones. «Estás mintiendo», dijo Lucía, pero su voz traicionaba su incertidumbre. «¿Por qué no lo comprobamos?», respondí, enviando el video que acababa de grabar a mi abogado y a Rodríguez. «En 5 minutos, tanto el banco como la universidad donde trabajas recibirán copias de este video si no cooperan». La humillación que Carlos había infligido a mi hijo ahora se reflejaba en su propio rostro. «¿Qué quieres?», preguntó, su arrogancia desmoronándose. «Para empezar, la verdad. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?». Lucía y Carlos intercambiaron miradas, calculando cuánto debían admitir. Finalmente, fue ella quien habló. 3 años, desde tu segundo despliegue. 3 años, casi la mitad de la vida de Miguel. La traición era más profunda de lo que había imaginado. ¿Y golpear a Miguel? ¿Cuántas veces ha sucedido? Solo esa vez, respondió rápidamente Lucía. Te lo juro, Héctor. Carlos perdió el control porque Miguel lo amenazó con decirte sobre nosotros cuando volvieras. Carlos asintió, tratando desesperadamente de minimizar sus acciones. El niño me provocó. Dijo que me harías pagar, que eras algún tipo de soldado especial. Y tenía razón, respondí, guardando mi teléfono. Ahora esto es lo que va a suceder. Vístanse. Tenemos una reunión. ¿Qué reunión?, preguntó Lucía, visiblemente confundida. Con mi abogado. Hoy mismo firmaremos los papeles del divorcio. Y tú, Carlos, presentarás tu renuncia al banco mañana a primera hora. «No puedes obligarme», protestó Carlos, recuperando algo de su actitud desafiante. «¿No? El banco donde trabajas maneja cuentas gubernamentales. ¿Cómo crees que reaccionarían al saber que su subdirector golpea a niños y seduce a mujeres casadas cuyos esposos están sirviendo al país? Sin mencionar lo que mis contactos en inteligencia militar podrían encontrar si comienzan a investigar tus finanzas». El color abandonó el rostro de Carlos. Conocía suficiente del mundo financiero para saber que incluso la sospecha de un escándalo podría destruir su carrera. Lucía intentó un enfoque diferente, acercándose a mí con ojos suplicantes. «Héctor, podemos arreglar esto. Por Miguel. Él necesita a sus padres juntos. Miguel necesita padres que lo protejan, no una madre que permite que lo golpeen por mantener su aventura en secreto. Ya llamé a mi abogado. Nos está esperando». Las siguientes horas transcurrieron en una borrosa sucesión de documentos, firmas y acuerdos legales. Mi abogado, el doctor Vega, había preparado todo con precisión militar basado en mis instrucciones durante el vuelo. Lucía, confrontada con las evidencias del maltrato a Miguel y su propia infidelidad, aceptó un divorcio rápido con términos que favorecían ampliamente mi custodia de nuestro hijo. Carlos, por su parte, firmó una confesión detallada sobre el incidente con Miguel y su relación con Lucía, además de un acuerdo económico sustancial que denominamos compensación por daños emocionales. Sabía que este documento, en manos de las personas correctas, sería suficiente para destruirlo profesionalmente si alguna vez volvían a acercarse a mi hijo. Cuando salimos del despacho del abogado, ya era de noche. Carlos se marchó sin mirarme, derrotado y humillado. Lucía intentó una última súplica. «Por favor, déjame ver a Miguel. Explicarle, soy su madre, una madre que permitió que lo golpearan. No te preocupes, podrás verlo, supervisada según lo acordado en el divorcio. Pero primero, él necesita sanar, no solo sus heridas físicas». Esa noche, mientras observaba a Miguel dormir en casa de mis padres, su rostro aún marcado por la violencia de Carlos,
supe que mi venganza apenas comenzaba. Lo que había sucedido hoy era solo el primer paso de un plan más elaborado. Porque durante mis años como interrogador, había aprendido que la verdadera justicia requiere paciencia. Al día siguiente, mientras Lucía empacaba sus pertenencias para mudarse al apartamento de su hermano, recibí una llamada de Rodríguez. Todo está listo, Ramírez. La información financiera de Carlos ha sido revisada. Parece que nuestro amigo ha estado malversando fondos del banco durante años. Pequeñas cantidades que nadie notaría, excepto alguien buscando específicamente ese tipo de irregularidades. ¿Y la otra parte?, pregunté, refiriéndome a la segunda fase de nuestro plan. El general Montero está enterado de la situación. Dice que te debe una por Damasco. Tu solicitud de traslado a funciones administrativas ha sido aprobada. Estarás en casa con tu hijo mientras todo esto se desarrolla. Colgué con una sensación de satisfacción creciente. La verdadera confrontación estaba por comenzar. Carlos creía que lo peor había pasado, que con su confesión y el acuerdo económico había comprado su seguridad. No sabía que las pruebas de sus desfalcos ya estaban en camino a la junta directiva del banco, enviadas anónimamente desde un servidor imposible de rastrear. Y Lucía. Ella pensaba que nuestro divorcio sería el final de nuestra historia. No imaginaba que ya había hablado con el decano de la universidad donde enseñaba, proporcionándole evidencia de cómo había falsificado partes de su tesis doctoral años atrás, un secreto que me había confiado durante nuestro matrimonio y que ahora sería su ruina profesional. La traición familiar que habían perpetrado contra Miguel y contra mí tendría consecuencias duraderas, porque a diferencia de los interrogatorios en zonas de guerra, donde mi objetivo era obtener información rápidamente, esta vez podía tomarme todo el tiempo del mundo para asegurarme de que la justicia fuera completa. 3 semanas después, mientras ayudaba a Miguel con su tarea en nuestra nueva casa, un apartamento modesto pero acogedor cerca de la escuela, recibí la noticia que esperaba. Carlos había sido despedido del banco tras descubrirse las irregularidades financieras. El escándalo ya aparecía en los periódicos locales, aunque sin mencionar mi nombre o conexión con él. ¿Estás bien, papá?, preguntó Miguel notando mi sonrisa mientras leía la noticia en mi teléfono. Perfectamente, campeón, respondí revolviéndole el cabello. ¿Sabes? A veces las personas malas reciben lo que merecen, incluso cuando parece que se saldrán con la suya. Miguel asintió con una sabiduría impropia de su edad. Como dices en tus historias, papá, la justicia siempre llega, aunque a veces sea lenta. Exactamente, dije, guardando mi teléfono. Ahora, ¿qué te parece si terminamos esa tarea y luego vamos por un helado? Mientras salíamos a celebrar discretamente la primera fase de mi venganza completada, pensé en cuán equivocados habían estado Lucía y Carlos. No era solo un mecánico que limpiaba llantas militares. Era un especialista entrenado para desmantelar resistencias y quebrar voluntades. Y apenas estaba comenzando. La siguiente semana trajo consigo la culminación de mi plan para Lucía. El decano de la universidad la había confrontado con las evidencias de plagio en su tesis doctoral, dándole la opción de renunciar discretamente o enfrentar un proceso público de investigación académica. Eligió lo primero, por supuesto, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. En el pequeño mundo académico de nuestra ciudad, los rumores se propagaron rápidamente. Carlos, mientras tanto, enfrentaba algo peor que la pérdida de su trabajo. La investigación bancaria había descubierto que sus desfalcos eran mayores de lo que incluso yo había anticipado. Ahora enfrentaba posibles cargos criminales y ninguno de sus supuestos amigos influyentes respondía a sus llamadas. La humillación que había infligido a mi hijo ahora lo consumía a él, multiplicada por 1000. Señor Ramírez, ¿tiene algún comentario sobre la situación de su excuñado?, me preguntó un periodista local cuando me reconoció en un café. La noticia se había vuelto lo suficientemente grande como para atraer atención mediática. Solo puedo decir que confío en nuestro sistema judicial, respondí con una sonrisa serena, y que toda acción tiene consecuencias. El periodista pareció insatisfecho con mi respuesta diplomática, pero yo sabía que no necesitaba decir más. La verdadera confrontación había sucedido semanas atrás, en la privacidad de mi habitación matrimonial. Todo lo demás era simplemente el resultado inevitable de las acciones de Carlos y Lucía. Esa tarde, mientras recogía a Miguel de su sesión de terapia, donde estaba procesando el trauma de la violencia sufrida, recibí un mensaje de Lucía. Necesitamos hablar, por favor. Es importante. La ignoré.
como había hecho con sus docenas de mensajes anteriores. Cualquier comunicación necesaria podía pasar por nuestros abogados, según lo estipulado en nuestro acuerdo de divorcio. Su desesperación creciente era apenas un subproducto de mi venganza, no su objetivo principal. ¿Cómo estuvo la sesión hoy?, pregunté a Miguel mientras nos dirigíamos a casa. Bien. La doctora dice que estoy progresando mucho, respondió con una pequeña sonrisa. Los moretones habían desaparecido de su rostro, pero sabía que las heridas internas tardarían más en sanar. Hablamos sobre mamá hoy. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te sientes respecto a eso? Miguel miró por la ventana un momento antes de responder. Triste. Pero la doctora dice que está bien sentirse así, que puedo extrañar a mamá y también estar enojado con ella al mismo tiempo. Asentí, impresionado por la sabiduría de su terapeuta y la capacidad de mi hijo para procesar emociones complejas. Eso es muy cierto, Miguel, y quiero que sepas que, sin importar lo que haya pasado, tu mamá siempre será tu mamá. Cuando estés listo para verla nuevamente, lo haremos según lo acordado. ¿Y el tío Carlos? ¿También tendré que verlo? No, respondí firmemente. Nunca más tendrás que ver a Carlos si no quieres. La satisfacción en los ojos de mi hijo valía más que cualquier venganza, porque a pesar de toda la planificación y las consecuencias que había orquestado, mi verdadero objetivo siempre había sido proteger a Miguel y asegurarme de que nunca más tuviera que sentir miedo en su propia casa. Esa noche, mientras Miguel dormía, recibí una llamada de un número desconocido. Era Carlos, su voz irreconocible por la desesperación. «Sé que fuiste tú», dijo sin saludar. «Sé que plantaste esa evidencia en el banco. Nadie más podría haberlo hecho. Interesante teoría», respondí tranquilamente. «¿Tienes alguna prueba de eso?» «No necesito pruebas. Maldito bastardo. Lo sé. Todo estaba bien hasta que apareciste». ¿Todo estaba bien? ¿Golpear a un niño indefenso estaba bien? ¿Traicionar a un hombre que servía a su país estaba bien? Su respiración se volvió errática al otro lado de la línea. «Voy a arruinarte, Ramírez. Aún tengo contactos. Encontraré la manera». «Carlos», dije, mi voz adoptando el tono frío y calculador que reservaba para los interrogatorios más intensos. «Si intentas cualquier cosa contra mí o mi hijo, lo que has experimentado hasta ahora parecerá un día de campo. La evidencia que tengo guardada, las cosas que sé sobre ti que ni siquiera has imaginado que descubrí, destruirían no solo tu futuro, sino también tu pasado. Cada logro, cada relación, cada momento de orgullo en tu vida quedaría manchado para siempre». Un largo silencio siguió a mi amenaza, interrumpido solo por su respiración irregular. «¿Entendido?», pregunté finalmente. «Sí», respondió en un susurro derrotado antes de colgar. Sabía que esa sería la última vez que Carlos intentaría amenazarme. La confrontación final había terminado, y la justicia, a mi manera, se había cumplido. No era la justicia de los tribunales o las instituciones, sino la justicia más antigua y personal, la protección de un hijo y la venganza por una traición familiar imperdonable. 2 meses después, mi vida con Miguel había encontrado un nuevo ritmo. Mi traslado a funciones administrativas en la base militar local me permitía estar en casa todas las noches, ayudarlo con sus tareas y asistir a sus partidos de fútbol. Las pesadillas sobre Carlos habían disminuido, y aunque todavía mencionaba ocasionalmente a su madre, lo hacía con menos dolor cada vez. Lucía finalmente había conseguido un trabajo como profesora en una pequeña escuela privada en otra ciudad, lejos del escándalo académico. Según nuestro acuerdo, podía ver a Miguel una vez al mes bajo supervisión. Las primeras visitas habían sido tensas y lacrimosas, pero gradualmente se estabilizaron en una nueva normalidad. Carlos había desaparecido completamente de nuestras vidas. Los rumores sugerían que se había mudado al extranjero, huyendo de los cargos pendientes y las deudas acumuladas tras su despido. La última vez que escuché su nombre fue cuando Lucía, durante una de sus visitas supervisadas, intentó disculparse por su comportamiento. «No sé en qué estaba pensando, Héctor», dijo mientras observábamos a Miguel jugar en el parque, manteniendo la distancia acordada entre nosotros. «Carlos tenía esta manera de hacerme sentir especial cuando tú estabas lejos, de convencerme de que merecía más atención de la que podías darme». «Ahorra tus disculpas», respondí sin emoción. «No es a mí a quien debes explicaciones, sino a Miguel. Él es quien sufrió las consecuencias de tus decisiones». Ella asintió,
lágrimas formándose en sus ojos. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida intentando reparar ese daño si me lo permite. No respondí. No era mi lugar perdonarla o condenarla eternamente. Mi único objetivo había sido proteger a Miguel y asegurar que quienes lo lastimaron enfrentaran consecuencias proporcionales a sus acciones. La venganza había sido calculada, metódica y completa, como todo lo que hacía en mi trabajo. Una tarde, mientras Miguel y yo preparábamos la cena, me hizo una pregunta que había estado esperando durante meses. «Papá, ¿tú hiciste que el tío Carlos perdiera su trabajo y que mamá tuviera que mudarse?» Lo miré directamente, sabiendo que merecía la verdad, o al menos una versión apropiada para su edad. ¿Recuerdas cuando te dije que mi trabajo en el ejército era más complicado de lo que la gente pensaba? Él asintió, sus ojos atentos. Parte de mi trabajo es asegurarme de que las personas que hacen cosas malas enfrenten las consecuencias. A veces, eso significa usar información para que la verdad salga a la luz. ¿Entonces sí fuiste tú?, insistió, mostrando la misma determinación que yo tenía a su edad. Digamos que ayudé a que la justicia siguiera su curso, respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente. El tío Carlos estaba haciendo cosas incorrectas en su trabajo, y tu madre tomó decisiones que te lastimaron. Yo simplemente me aseguré de que no pudieran pretender que nada había pasado. Miguel procesó esta información en silencio mientras continuaba cortando verduras para nuestra ensalada. Finalmente, habló con una claridad sorprendente. «Está bien, papá. Creo que hiciste lo correcto. La doctora dice que las personas necesitan consecuencias para aprender». Sonreí, impresionado una vez más por su madurez. Es una doctora muy sabia. Esa noche, después de acostar a Miguel, recibí un mensaje de Rodríguez, quien finalmente había regresado de Siria. «¿Cena mañana? Tengo noticias que podrían interesarte». Acepté la invitación, curioso por saber qué información traería mi amigo. La vida militar nunca quedaba completamente atrás, incluso para alguien en funciones administrativas como yo ahora. La cena con Rodríguez resultó ser más que una simple reunión entre amigos. Después de ponernos al día sobre nuestras vidas personales, llegó al verdadero propósito de nuestro encuentro. «El coronel Mendoza está formando un nuevo equipo», explicó en voz baja, aunque estábamos en un rincón privado del restaurante. «Operaciones especiales, pero basadas localmente. Entrenamiento avanzado de personal de seguridad nacional, sin despliegues internacionales». «¿Y me quiere a mí?», pregunté, inmediatamente entendiendo las implicaciones. «Eres el mejor en lo que haces, Ramírez. Y después de ver cómo manejaste tu situación familiar, está más convencido que nunca. Dice que demostraste precisamente el tipo de control, planificación y ejecución que busca en el nuevo programa». Tomé un sorbo de mi bebida, considerando la oferta. «¿Horarios? De 8 a 5, lunes a viernes, sin misiones nocturnas, sin despliegues sorpresa. Estarías en casa para cenar con tu hijo cada noche». Era tentador, la adrenalina del trabajo operativo, la satisfacción de usar mis habilidades, pero sin el sacrificio de estar lejos de Miguel. «¿Cuándo necesita una respuesta?» «La próxima semana». «Pero también me pidió que te entregara esto». Rodríguez deslizó un sobre a través de la mesa. «Información sobre Carlos. Parece que tu ex cuñado ha estado ocupado en Colombia, intentando reconstruir su vida con un nombre nuevo. Desafortunadamente para él, tenemos acuerdos de cooperación con las autoridades colombianas». Abrí el sobre y examiné brevemente su contenido. Direcciones, fotografías de vigilancia, detalles de cuentas bancarias nuevas. La venganza que había ejecutado contra Carlos podría extenderse fácilmente más allá de nuestras fronteras si así lo decidía. «¿Qué piensas hacer con esto?», preguntó Rodríguez. Cerré el sobre y lo devolví. «Nada, por ahora. Carlos ya no es una amenaza para Miguel. Mientras siga siendo así, puede intentar reconstruir su vida donde quiera». Rodríguez asintió, respetando mi decisión. «¿Y sobre la oferta del coronel? Dile que estoy interesado. Pero necesito una garantía por escrito sobre los horarios. Miguel es mi prioridad ahora». «Lo tendrás», aseguró Rodríguez. «El coronel sabe lo que es importante para ti». Al regresar a casa esa noche, encontré a la niñera dormida en el sofá y a Miguel profundamente dormido en su habitación. Miré su rostro pacífico, libre de las marcas de violencia que una vez lo habían desfigurado, y supe que había tomado la decisión correcta al ejecutar mi venganza exactamente como lo hice. Calculada, proporcional y definitiva. La traición familiar que había sufrido había sido respondida con una justicia implacable pero precisa. No había sido un acto de ira descontrolada,
sino una operación meticulosamente planificada, como las que realizaba en mi trabajo. Y como en esas operaciones, había logrado mi objetivo sin comprometer mis principios o arriesgar lo que más valoraba: la seguridad y el bienestar de mi hijo. Un año después de aquella fatídica confrontación, Miguel y yo habíamos establecido una nueva normalidad. Mi trabajo en el programa especial del Coronel Mendoza me permitía utilizar mis habilidades mientras mantenía un horario predecible en casa. Miguel se había adaptado bien a nuestra nueva vida, mostrando un progreso constante en la terapia y estableciendo una relación cautelosa pero estable con su madre durante sus visitas mensuales. Lucía había aceptado finalmente las consecuencias de sus acciones, enfocándose en reconstruir algún tipo de relación con su hijo sin intentar minimizar el daño que había causado. Nunca volvimos a hablar de Carlos. Un acuerdo tácito entre nosotros para mantener ese capítulo cerrado. En cuanto a mí, la venganza que había ejecutado me había enseñado algo importante. La verdadera fortaleza no está en la capacidad de causar daño, sino en la precisión con que se administran las consecuencias. No había destruido a Carlos y Lucía por placer, o por un sentido desmedido de retribución, sino para establecer una verdad fundamental: que nadie lastimaría a mi hijo sin enfrentar mi justicia. «Papá», preguntó Miguel una noche mientras cenábamos, ¿crees que las personas realmente cambian? La pregunta me sorprendió por su profundidad. Creo que pueden cambiar si enfrentan las consecuencias reales de sus acciones y deciden aprender de ellas. ¿Por qué lo preguntas? Estaba pensando en mamá, respondió, jugando con su comida. Ha sido diferente últimamente, más real. Asentí, entendiendo perfectamente a qué se refería. A veces las personas necesitan perder algo valioso para apreciar lo que tenían. Como tú y yo, dijo Miguel con una sonrisa. Nos perdió a nosotros. Así es, campeón. Y esa es probablemente la lección más importante que ha aprendido. Mientras recogíamos los platos, reflexioné sobre cómo la traición familiar nos había llevado por un camino doloroso pero necesario. La confrontación había sido inevitable, y la venganza, aunque calculada y fría, había restaurado un equilibrio fundamental en nuestras vidas. Esa noche, revisando informes de trabajo en mi estudio, encontré una notificación del sistema de seguimiento que había establecido. Carlos había regresado a México, no para buscar confrontación o venganza, sino aparentemente derrotado, aceptando un trabajo menor en una ciudad pequeña, lejos de nosotros. Podría haber reactivado el resto de mi plan contra él, utilizando la información que Rodríguez me había proporcionado para asegurarme de que nunca encontrara estabilidad nuevamente. Pero al mirar la foto de Miguel en mi escritorio, sonriendo durante nuestras recientes vacaciones, supe que ya no era necesario. La justicia se había cumplido. Mi hijo estaba seguro, feliz y sanando. La humillación que Carlos había intentado infligirme se había vuelto contra él multiplicada por 10. Y yo había demostrado, tanto a mis enemigos como a mí mismo, que no era simplemente un mecánico que limpiaba llantas militares, sino un protector implacable de lo que amaba. Cerré el archivo de Carlos y apagué la computadora. Algunos capítulos merecen quedarse cerrados, especialmente cuando la historia que sigue promete ser mucho mejor que la que quedó atrás. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.